Hola, buenas tardes. Nada más igualmente como en otras presentaciones, creo que dentro les encargaría igual que me fueran comentando si sí o si no se ven lo que estamos proyectando. Ya estoy poniendo la presentación. Me dice Verónica Chávez. Hola, buenas tardes. Le voy a preguntar a Verónica. Bueno, a ver si me responde Verónica. Eh, y también ahorita nada más va una sola. Se supone que son alrededor de 20 que van a estar en este webinar, pero veremos cuántas entran, porque hay veces que no entran todas. Porque, a ver, vamos a ver. Quiero ver, pues yo puedo ver en otra pantalla cómo se ve la presentación. Directo Lightroom. Hasta ahorita nada más va una persona. Voy a ver qué tal. Ok, voy a. Creo yo que por lo menos se ve. Mm, y ya también ya escucho. Entonces parece ser que no hay mayor problema. Le voy a bajar de este lado. Por lo menos voy a esperar un poquito más para que a ver si hay más gente. Me dice ya Verónica. Perfecto. Pues hasta ahorita parece que nada más está Verónica. Vamos a esperar 3 y 5 para empezar. A ver si en este pequeño ratito, en otro minutito para poder empezar, porque nada más hay dos personas. Bueno, la segunda persona es la transmisión que yo estoy teniendo en paralelo, entonces nada más está Verónica ahorita. Ok.
Bueno, yo creo que vamos empezando para que no haya más, no nos tardemos demasiado. Espero que pues vayan entrando poco a poco, si no, a la reunión. Pues bueno, como en todas las anteriores presentaciones, mi nombre es Jesús Eduardo Mora Díaz. Pues como se les comentó, pues se les ofrece este webinar gratuito que es relativo a la NIF B10 de efectos de la inflación. Como pequeño currículum que les puedo comentar, su servidor trabajó algún tiempo en Grupo Carso como auditor interno LATAM y como auditor interno igualmente en Grupo Verdes, así como en su momento puestos en los despachos contables. Hoy en día, pues yo junto con otros socios, pues llevamos este despacho, ¿no? Y pues el motivo es meramente también para su propio conocimiento, para que aumenten bueno, ya deben de saber muchos de estos temas, pero tal vez para ahondar en algunas cosas o algunos no conozcan, y pues también para que conozcan al despacho, como los webinars. Entonces, con esto comenzamos. Pues bueno, en principio, el por qué se emite esta norma, ¿no? Por ahí de la década de los 80, pues fue cuando se emitió la NIF B10, a raíz de que en México pues va a haber un ambiente de hiperinflación, ¿no? Esto porque llegó a superar la inflación más allá del 100% anual, ¿no? Esto pues debe de tenerse en entendido que era pues en las épocas de López Portillo, incluso algo de Miguel de la Madrid en temas de la nacionalización de la banca, de todo esto llegaron a pasar que fuertemente al peso y también por la afectación del precio del petróleo en su momento. Y pues debido a esto, obviamente se empezó a observar que la inflación es importante, que le pegaba a la valorización de nuestros activos, pasivos y todo aquel de nuestros estados financieros. Entonces, pues se emite esta NIF a raíz para poder reconocer el efecto inflacionario que tiene cada uno de estos, de cada una de esta revalorización del poder adquisitivo de la moneda sobre todos nuestros bienes y nuestras obligaciones, ¿no? Y actualmente, pues, debido a la baja inflación que existe hoy en día, que ya hay una economía un tanto más estable, pues no se considera relevante ni su reconocimiento contable hoy en día. Si eso no nos exenta a que tengamos que conocerla o que tengamos que implementarla en caso de que se den las situaciones que reactiven esta norma, ¿no? Por tanto, pues, algo que viene a ser parte del marco, de las bases del marco conceptual de esta NIF, pues viene a ser una norma que viene a perfeccionar lo que es los gastos, ¿no? ¿Por qué se dice que lo perfecciona? Porque ya directamente damos por completo el valor adquisitivo que tenemos sobre costos y gastos al reconocer el efecto de la inflación en todos nuestros bienes y nuestras obligaciones, ¿no? Y aparte también tenemos que tener en cuenta que el efecto de reexpresión pues es un complemento de la NIFA 5, que es de los complementos, de los elementos básicos de los estados financieros, al volverse un punto de referencia que también habla de la valorización en cuestión de la expresión como deben de presentarse los estados financieros. Y como complemento también de la NIFA 6, por obvias razones, por el propio reconocimiento y valoración de un bien cuando determinarlo en su valor adquisitivo.
Esta NIF tiene cierta convergencia con las NIF, con las internacionales, derivado de la divergencia entre la NIF B10 y la NIC 29, que la NIC 29 es la que nos habla sobre la información financiera en economías hiperinflacionarias, ¿no? Afortunadamente ya en México pues no hemos tenido el inflacionario. Creo, si mal no recuerdo, los países en los cuales ha habido situaciones hiperinflacionarias recientes, bueno, por obvias razones Venezuela, por como conocemos la situación actual. En su momento Brasil tuvo una situación bien, que actualmente también está en una situación de recesión y tiene algunos temas inflacionarios. Y pues estamos hablando de que una era cuando en el acumulado de 3 años, pues se aproxima o es mayor al 100% de inflación. Prácticamente podemos, vamos a un bar el año pasado en Venezuela y una cerveza en 100 bolívares, pues hoy en día vamos a este mismo bar, compramos esta misma cerveza y ya en 2000, entonces ya hablamos de que la inflación pega directamente muy fuerte. Eh, la NIF 10 pues se establece como periodo inflacionario, y no hablamos de hiperinflación, sino aquí en la NIF 10 como inflación nada más. Igualmente, inflación de los 3 años, pues no rebasa el 26%. De esto hablamos un aproximado anual de un... Pues bueno, dentro de los objetivos y el alcance, pues hablamos de que uno de ellos es el establecer las normas particulares para su reconocimiento, reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros de todas las entidades, ¿no? En caso de que aplicar que rebasemos esta norma de los 3 años que pasen el 26% de inflación, pues tendremos que aplicar esta norma, ¿no? Y pues su alcance pues es hacia todas las financieros de acuerdo a la NIF A3, ¿no? Que pues es el de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Prácticamente, pues siendo prácticos, todas las entidades financieras, ¿no? Todas las entidades. Hablamos de un entorno inflacionario, hablando del método integral, que primero para poder hacer, antes de aplicar cualquier técnica de evaluación, ya sea por ejemplo el método de participación o el valor razonable o cualquier CAR, primero la regresión inflacionaria, en caso que la hubiera, antes de comenzar con toda esta revalorización, ¿no? Y pues hablamos de que para efectos del método integral existen tanto las partidas monetarias como las no monetarias, ¿no? Entonces, las monetarias pues son reflejadas directamente en el resultado de posición monetaria y las no monetarias pues tenemos que su reexpresión se debe de valorar eh, en cuestión del poder adquisitivo que hacer a la fecha de los, ¿no? Digo, del balance general. Entonces, pues hablamos de que en cuestión de segregación de no monetarias existe cuando existe algún rubro del balance, por ejemplo, cuando hay aceptación de bienes a cambio de cuentas por cobrar, es decir, segregar o diferenciar aquellas partidas que sean monetarias y no monetarias, por ejemplo, cuando tenemos una cuenta por cobrar con un cliente y este cliente que nos quiere pagar con algún bien, ¿no? Entonces tenemos que llegar a separar los bienes y tenemos que llegar a separar lo que se nos va a pagar con dinero propiamente, determinar lo que va a ser monetario y no monetario. Entonces aquí puede darse un mix, ¿no? Una combinación de partidas monetarias y no monetarias en caso de que, pues, por ejemplo, en uno de estos casos particulares, ¿no?
Pues para poder empezar a hablar más a fondo de lo que es el método integral, pues tenemos que empezar a hablar de algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, dentro de estos conceptos básicos, tenemos uno de ellos que, por ejemplo, hablamos de las cifras base. La cifra base, pues hablamos de que es el valor contable de una partida sujeta a ser reexpresada. Es decir, de algún modo, la primera reexpresión sería directamente el valor nominal inicial, ¿no? El que podemos tener, no sé, de directura o bajo algún documento que nos avale el precio, ¿no? Sin embargo, cuando ya versiones subsecuentes, seguimos teniendo tal vez este F26% de forma continua por diferentes años, pues habremos de tener el valor expresado anterior y volverlo a reexpresar en conjunto con su valor nominal más las anteriores, ¿no? Luego tenemos las fechas base y pues la fecha base tenemos que es en la que se hizo su reconocimiento inicial, ¿no? Igualmente, la primera reexpresión vendría siendo la fecha de reconocimiento nominal y en las expresiones subsecuentes una reexpresión reconocida contablemente, ¿no? Luego tenemos que la fecha pues es la fecha al momento en el cual se determina una reexpresión como tal, ¿no? Que es normalmente la fecha de los estados financieros. Cuando hablamos de qué es la fecha, pues por ejemplo, cuando hablamos de las partidas no monetarias, buscamos que todas estas partidas no monetarias estén expresadas a la fecha del balance general, ¿no? Y pues el índice de precios puede llegar a ser el INPC o el valor de la UDI. Preferentemente pues, se debe de atender al sector en el que opera la entidad. Un ejemplo de esto, pues por ejemplo, muchas entidades como aseguradoras, UDI, como hay algunas aseguradoras que llegan a ofrecerte incluso productos, tomar la propia UDI como hacen, ¿no? Luego tenemos el concepto del efecto de reexpresión, pues el cual viene siendo la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y simplemente tomamos la cifra nominal, caso de que sea la primera reexpresión, tomamos el valor nominal más reexpresiones anteriores y lo comparamos contra la reexpresión. Entonces, la diferencia entre estas dos cifras nos daría el efecto de reexpresión. Posteriormente, pues lo que vienen siendo dentro de las partidas monetarias, pues algunos ejemplos relacionados con los activos monetarios, como es las clásicas, ¿no? Viene siendo, por ejemplo, el efectivo, los instrumentos financieros, las cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta que lo monetario que pueda generar, pues es lo que provoca una pérdida dentro de estos financieros. ¿Por qué? Porque, pues bueno, estamos perdiendo bienes que son porque ya no es el mismo valor adquisitivo al que lo tuvimos cuando lo adquirimos de inicio, ¿no? Y monetarios, pues tenemos que como ejemplos, pues los préstamos bancarios, lo que tenés en proveedores, los sueldos por pagar, impuestos por pagar, y esto, por contrario al activo monetario, pues por obviedad provoca utilidad, en el sentido de que ya no debemos en cierto el mismo valor que adquirimos o al que adquirimos la ocasión, ¿no? Y pues en cuestión a esto surge monetaria, ¿no? Podemos ya hablar de que la posición monetaria pues viene siendo la diferencia entre activo y pasivo monetario. Este puede ser de tipo larga o activa, que viene siendo cuando los activos monetarios son mayores a mis pasivos monetarios, la corta o pasiva cuando los pasivos monetarios son más altos que los activos, y la posición nivelada en la cual, pues, es, por decirlo así, punto medio, ¿no? Donde, en cierto modo, el punto como del efecto inflacionario no nos está pegando, ¿no? Y hablando de... Sí.
Ok. Igualmente, hablando de partidas no monetarias, pues damos que algunos ejemplos: inventarios, las propiedades, planta y equipo, los activos intangibles, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquel activo o pasivo, incluso, que no viene siendo una representación en dinero o pecuniaria, ¿no? Los pasivos no monetarios, pues un ejemplo, pues hablamos de las provisiones de compromiso de pago como coberturas de riesgo no asegurado. En caso de que los anticipos de clientes también entren en pasivos tanto no monetarios o monetarios, entraría como monetario en caso de que no representen obligaciones de transferir bienes o servicios y aparte no se esté garantizando el precio de compraventa, ¿no? Y pues también hay que notar que todo tabla y del estado de resultados se consideran como partidas no monetarias, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual estamos demostrando un repomo en el cual estamos diciendo que nuestro repomo sería igual a la posición de inicio de mes, que vendría a ser el del final del mes anterior, y lo multiplicamos. Pequeña tabla, un pequeño ejemplo donde tenemos los activos monetarios, nuestra cifra base es esos, cifra con inflación, y usamos un factor de reexpresión de 1.30, pues hablamos de que con este factor de reexpresión la cifra 9,000, el efecto de reexpresión estaría en 9,000 y la cifra con NIF sería 30,000, ¿vale? Hablamos que igualmente los monetarios, venimos al mismo ejemplo, la cifra base son 20,000, la cifra con inflación, hablamos de el efecto, es decir, la resta entre la cifra base y la cifra con inflación, pues vienen siendo 6,000, y pues aquí tenemos todo el efecto inflacionario que podemos estar observando, ¿no? Pues una nota rápida hablando de temas de presentación y revelación, pues es que todas las partidas deben de presentarse sumando efecto de reexpresión a la cifra base. Hay que tener en cuenta que también en cuestión a la revelación hay que tener en cuenta que hay que generar notas, ¿no? Donde especifica tanto que sí existió consideración de efecto de inflación o no lo hubo. En los financieros, pues hay que agregar adicionales como donde nosotros expresemos que se habrá operado en entorno inflacionario o no. Hay que también manejarlos por acumulada por los 3 anteriores y por el que se refieren los estados financieros, ¿no? Y finalmente, el nombre del índice de precios. Anteriormente, pues puede ser que la entidad, dependiendo cómo opere o en el sector en el que opere, puede operar bajo INPC, sus índices, o bajo UDIs, ¿no? Y pues bueno, básicamente en general eso sería todo en esta presentación. Y pues cualquier duda, estamos unos minutos atendiendo la sección para poder revisar una que otra duda, ¿no? Ese es, me dice Verónica, el 1.3 del porcentaje que sacaste es hacia qué, perdón. Básicamente es un ejemplo que viene directamente incluso en la propia NIF. Especifica que si está tomando INPC o UDIs, pero pues podríamos incluso decir o tomar que es un INPC.
O sea, realmente es solamente como una cifra para poder, poder dar justamente un ejemplo de lo que quiere representar, ¿no? Pero podemos decir que se puede hablar de IPC. De, no, gracias a ti, Verónica, muy amable. Pues bueno, si no hay mayor pregunta o cuestionamiento, igualmente les vuelvo a comentar, nuestro nombre somos Servicios Profesionales Mora, nos pueden estar por el número 1209-1871, igualmente en nuestras redes sociales, Facebook como Mora SPM, igual en Twitter, o pueden estar pendientes a cursos que estaremos anunciando en página de internet o en las mismas redes sociales. Estamos a sus órdenes y esperemos que podamos alguna otra presentación. Muchas gracias.